¿Viene dispuesto a escuchar lo que Dios nos tiene que decir esta tarde? Seguro. Se cree. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y pedirle que nos hable. Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, porque pues bajo cualquier circunstancia pudimos llegar aquí a tu templo, Padre. Y te rogamos que pues quites de nuestra cabeza, de nuestra mente, cualquier problema que traigamos atrás, Señor, en nuestra casa, familia, en el trabajo, Padre. Y que podamos entender lo que nos tienes que decir esta tarde, Señor. Habla a nuestro corazón y ayúdanos a cambiar eso que a ti no te agrada de nosotros, Padre. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo acerca de, se llama vida transmitiendo vida, ¿no? Y luego vida que se aprende. Y estamos específicamente este año hablando del discipulado. ¿Está de acuerdo? ¿Se ha puesto atención en las demás predicaciones? Se le ve en la cara como que sí se acuerda, como que más o menos de eso dijeron, ¿verdad? Pero, ¿dónde es donde comúnmente aprendes más cosas? En la casa. No sé si lo pensó, pero es en la casa, en su hogar, en su familia. Entonces yo me acuerdo, te voy a contar una historia muy chistosa, que para mí no fue nada graciosa la primera vez. Cuando yo estaba de novio con Esther, ella hizo 2 cosas de comer. La primera fue, hizo unas pechugas de pollo, le puso jamón, le puso quesito y la preparó en una salsa verde, le quedó bien buena, hermano. Se rifó, la verdad, se rifó. Y yo me quedé así como de, qué buena comida, ¿verdad? La segunda vez que preparó, hizo unos lonches. Fue al Soriana, compró un panezote así de ajo y con especies y así, jamón y también y queso crema y un montón de cosas. Y les quedaron bien buenos. Pero de casado, hermano, como que se le acabó el amor. No, es que para que me entienda. Para mí algo que me gusta mucho es la carne y sus derivados, pues todo lo que lleve carne, hamburguesas y hot dogs. Entonces, una vez decidimos comer hot dogs. Era la primera vez que los iba a preparar. Y para mí los hot dogs y las hamburguesas, que son comidas rápidas, a mí me encantan los hot dogs. A mí pueden ser cumpleaños, cualquier pretexto hot dogs, ¿no? Fácil, rápido y me gusta mucho. Pero entonces íbamos a comer hot dogs. Y pasó algo que le dije que nunca se lo iba a perdonar. Qué complicado tiene un hot dog. Pero lo que hizo fue ahí me llevó el plato con los hot dogs y era un pan ahí medianamente caliente porque los calentó en el microondas y la salchicha fría. Y yo estoy acostumbrado pues a unos hot dogs así doraditos, o la salchicha hervida, el jitomate, la mostaza, de todo pues, que se vea bueno así como te lo presentan en los comerciales, que tampoco es igual, así. Y me llevó un pan ahí medianamente tibio y la salchicha fría. Así la sacó de la bolsita de la tienda y la puso en el hot dog. ¿Y por qué ella lo hizo así? Pues porque a lo mejor ella eso estaba acostumbrada. Eso lo aprendió. Así como aprendió de cocinar de rico la pechuga y todo lo que me había preparado, pues así comía hot dog a lo mejor. Y estamos acostumbrados a que, sobre todo en los matrimonios, que esa persona trae sus cosas, sus costumbres, su familia, y la otra persona trae las suyas. Y así aprendemos porque en su casa se practicaba así, en la suya así, y somos diferentes. O no, a todos le tocó igual una pareja ahí y todos iguales, ¿no? No, ¿verdad? Entonces así se aprende y así se aprende a convivir. Mezclas lo de tu pareja contigo y ya salió otra nueva generación. Es medio podridona más. No es cierto. Más podrida que la... No sé si has escuchado que ya se acabaron las tías que hacen tamales. Pues así ya se andan acabando. Entonces disfrutes los últimos tamales estos años, hermano, porque esta generación que viene está muy mal. Hace crear. Pero aprendemos así. Lo que se transmite en nuestra casa, lo aprendemos y así se va como reproduciendo. Entonces, precisamente vamos a hablar de la vida que se aprende. Le voy a pedir que vaya ahí a Éxodo, el libro de Éxodo, al inicio de su Biblia. En el capítulo 3.
Voy a hablar de 3 personajes, 3 historias. La primera está muy larga, son muchos capítulos, vamos a leer mucho, no se crea. Pero me la voy a tratar de llevar rápido porque sí son muchos pasajes de versículos bíblicos. Pero le voy a resumir la historia. En el Éxodo, ¿de quién se habla? De Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no conoce la historia de Moisés, le digo rápido. Moisés, un hijo de hebreo, tuvo que ser llevado por el río mediante Dios a la hija de Faraón, quien lo crió, pero se lo regresó a su madre para que lo criase otra vez. Póngase a leer la Biblia, hermano. Esto nomás es un resumen rápido. Pero lo regresaron con los egipcios para que estudiara y creciera con la sabiduría de los egipcios. Después mató a un egipcio, el cual equivalía a que él era sentenciado a muerte porque matar a un egipcio, castigo era la muerte. Tuvo que huir a los 40 años, fue al desierto, se encontró a su suegro, su futuro suegro, su esposa, se casó. Y 40 años después de estar pastando en el desierto, medio complicado pastar en el desierto, a los 80 años se le aparece Dios en una zarza ardiendo. Y ahí es donde estamos en el capítulo 3, en la vida de Moisés. Y dice, versículo 4, viendo Jehová, pues que está más cerca así, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Dios llama a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Pero adivine qué. Moisés no quería el jale. Moisés no quería ir. Entonces Dios estaba poniendo como líder a Moisés para sacar a un pueblo el cual a lo mejor lo iba a rechazar, no solamente porque no lo conocían, sino porque si lo reconocían, era el hijo de la egipcia. Era un hebreo que había gozado de algunos privilegios que no merecía. Entonces, pues, dentro del mundo hay gente egoísta, envidiosos, pues gente mala onda, ¿no? Y aparte, pues, se supone que en base a las leyes de Egipto, pues tenía que morir porque había matado a un egipcio. Entonces, le empieza a poner una serie de excusas a Dios, porque Dios no le preguntó, oye Moisés, ¿tienes tiempo? ¿Te gustaría ir? O sea, tienes 80 años, ¿qué más puedes hacer a esta edad, no? ¿Tienes ganas? No, le dije, yo te elegí, tú vas a ir. ¿Y qué hace Moisés? Empieza a poner excusas. En el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo? Moisés estaba demeritando a sí mismo. ¿Quién soy yo, Señor? O sea, ¿yo qué voy a andar haciendo ahí? Luego más adelantito le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién les diré que me envía? Ahí Moisés literalmente estaba dudando de Dios, ¿no? O sea, pues, ¿tú quién eres? ¿Por qué? O sea, no me van a creer que tú me envías. Y entonces le pone unos milagros. A Moisés le dice, tira tu vara y se convertirá en serpiente, y se convierte en serpiente. Y después le dice, tómala por la cola. ¿Usted sabe por qué Dios le dijo que la tomara por la cola? Muy importante. ¿Con qué se defiende las serpientes? Tiene 2 defensas. Morder y aplastar. Pero ¿cuál es la que duele más y que es letal? Morder, porque inyecta veneno. Entonces, si tú agarras a una serpiente, comúnmente, yo nunca agarro de serpientes, le tengo miedo, pero lo agarras por la cabeza, aquí por el cuello, para que no se pueda mover, para que no te muerda. Entonces el desafío era, tómala por la cola. Y en cuanto la tocó por la cola, la serpiente se convirtió en vara otra vez. Y le dijo, si no te creen, métete tu mano en tu seno, y la sacó con lepra. Vuélvela a meter. La metió y ya no tenía lepra.
así te van a creer. Aún con los milagros, aún cuando Dios le estaba mandando, Moisés hace algo ahí en el versículo, capítulo 4, acompáñeme. Capítulo 4, versículo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo del habla y torpe de lengua. Más pretextos. Entonces, pues Jesús le hace el paro y le dice, pues ahí te voy a mandar una palita, que te haga el paro Aarón. Tú dices que no puedes hablar. Ahí tienes a Aarón que hable por ti, si tú no puedes. Entonces, Moisés no elige ser líder. Y iba a ir con un pueblo que no lo conocía y que estaba contundado por miles. Y miles de personas que él pues no conocía, no sabía de ellos, no sabía qué les iba a decir. Pero Dios lo estaba mandando. Así como a nosotros nos manda, hermano, que discipulemos. ¿Qué dice el Evangelio al final? Id y haced discípulos. Así como no le preguntó a Moisés si tenía ganas de ir, a ti ya te lo dijo. Pero a ti te da chance. Nosotros tenemos la responsabilidad, es una obligación, pero muchas veces no lo hacemos. Y creemos que estamos bastante ocupados. Y a veces te decimos, hermano, ¿crees que te puedas hacer cargo de uno? Discipula a uno. ¿Con cuántos fue Moisés? Un pueblo de miles. Muchísimos. Entonces, no es fácil ser un líder. No es fácil discipular. Vas a dedicar tiempo. Moisés nada más le dedicó 40 años a un pueblo. Y es difícil ser un líder porque tú piensas, si vas a ser discipulado, tú piensas que la persona no tiene que hacer, que no trabaja, que va a ir contigo porque no tiene a quién darle lata, ni en su casa lo pelan a lo mejor. Tiene todo el dinero del mundo y no tiene que trabajar, entonces pues como no tiene nada que hacer, va a ir contigo y te va a arruinar el día. No es fácil ser un líder, no es fácil discipular. Y justo cuando crees que la persona ya no tiene nada que hacer, ya arrancó del árbol un billete de $100 y ya tiene para la semana, va rumbo a tu casa, ya quedaron, va gastando gasolina y tú le dices, sí, hermano, no voy a poder. Se cancela porque estoy muy ocupado. Le voy a contar los pies al 100 pies. Muy ocupado estoy y no te puedo recibir. Y el hermano ya había apartado de su día, había dejado a lo mejor a su familia por estar contigo, de su tiempo, y tú le cancelas. No es fácil ser un líder. No es fácil discipular porque vas a invertir tiempo, amor, esfuerzo en la persona. Y muchas veces la persona no quiere. Y es bien chistoso cómo Dios a veces pone a personas que no quieren. No sé si tú sabías, pero el pastor aquí adelante varias veces expuso que él no quería ser pastor. Gaby se quería casar con un pastor. Lloraba porque Omar fuera pastor. El deseo se lo concedió a Gaby Dios, al pastor no, porque el pastor no quería. Y él no quería, porque es difícil. Ahora sí es pastor, aunque no quiera. Y también tuvo un discipulador, varias veces lo ha expuesto aquí, ¿te acuerdas? ¿Y qué es el pastor? ¿Lo recibía con los brazos abiertos en su casa? Nos ha dicho que se le escondía, que se le ponía enfrente y no hablaba y que le hacía así en la cara porque estaba ciego. Esa persona, ciego el hermano, tomaba camiones desde quién sabe dónde, porque la verdad no sé cómo vive, para ir a verlo. Nos ha platicado que le enseñó guitarra, que jugó con el fútbol, ciego, que le enseñó a jugar ajedrez. ¿Eso qué tiene que ver con la Biblia? ¿Lo amó? ¿Lo ama? ¿Le invirtió tiempo? Y el pastor se escondía. ¿Quién diría del pastor, no? Que ahora es pastor.
pero invirtió tiempo, sacrificó de su vida ese hermano. Y ahora tenemos un pastor gracias a él. ¿Esta iglesia no existiría? Este lugar no estaría aquí, tú no estarías aquí. ¿No conocerías a Dios? ¿Quién sabe? Pero hubo alguien que le dedicó tiempo a una persona y le invirtió. Sacrificó de su tiempo y de su vida para bendecir a otro. Entonces, no es fácil ser un líder. Ahora, Moisés no quería ir. ¿Estás de acuerdo? ¿Y con quién se topó? ¿Un pueblo facilito? Vamos ahí más adelante, hermano. Te voy a pedir que nos brinquemos hasta el capítulo 14. Éxodo capítulo 14. En el versículo 10. La verdad, hermano, es que Israel no era un pueblo bueno. Era muy, muy quejumbroso. Moisés no quería ir, lo mandaron a la fuerza. Y con un pueblo rejego. Versículo 10 dice, 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Empezaron a quejarse en contra de Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien a gusto allá como esclavos. O sea, tantos años quejándose y clamando a Dios por liberación, los libera y luego, todavía no salían ni a media cuadra, hermano, y ya se estaban quejando. ¿Que para qué los había sacado? Pon mucha atención. Este es el capítulo 14. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 24. Dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Dios le había mostrado su poder a Israel a través de todas las plagas que presentó. No sé si estaban como los científicos, ¿no? Que dicen que vino un viento desde muy lejos y alzó a todas las langostas y cayeron en Egipto. No sé si estaban en mucha reproducción las ranitas y salieron del río de repente y le echaron agua de Jamaica al río Nilo y se convirtió en rojito. No sé cómo lo explican, tantos milagros, 7 plagas, milagros, actuando sobre un pueblo que era uno de los más grandes del mundo. Vieron tantos milagros, cruzan el río en seco después de que el ejército de Faraón queda atascado ahí. Un charquito, porque dicen que no es muy hondo, se ahogaron. Cruzan el seco el pueblo de Israel y los otros se ahogan en un charquito. No sé cómo lo explican. Después, tenemos sed. ¿Para qué nos sacaste a morir? Nos encontramos unas aguas, pero son amargas. Y Dios le echa una piedrita, o no me acuerdo si una planta, muy bien, y se endulza el agua. Ya tienen que beber. Versículo 14, se quejaron. Versículo 15, se quejaron. Capítulo 16, comida y codornices. Capítulo 16, dice, versículo 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. 2 meses y 15 días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían: los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto en manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, quejándose. ¿Qué hizo Dios? Les mandó maná. Yo no sé cómo es el maná, no existe en la actualidad.
Pero dice la Biblia que era como una semillita de trigo y estaba así en la tierra, caía, nomás la tenías que rejuntar. No tenían que hacer absolutamente nada, no tenían que sembrar, no tenían que esperar, no se tenían que solear. Dice la Biblia que descendía y nomás la tenías que recoger. Se quejaron del maná. Es que queremos carne. Si te acuerdas del hígado encebollado que nos tragábamos en Egipto, querían carne. ¿Y qué hace Dios? Godornices hasta que les salga por la nariz. Literalmente lo dice la Biblia, hermano. Hasta que se atascaron y se les salía por la nariz la carne. Pero se quejaron. 14, 15, 16. El 17, para que no falte. Capítulo 17. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió en el desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Se volvieron a quejar del agua. ¿Y esta vez qué hace Dios? Pégale a la roca. Golpeó la roca y fluyó agua. ¿Era un pueblo fácil? Obediente, confiado en el Señor. Qué bendición, ¿no? Ser líder de un pueblo así. No quería el jale. Se lo rifó, fue. Liberó al pueblo y se empiezan a quejar. Israel era un pueblo duro, tan duro que Dios pensó en destruirlo. Te voy a pedir que me acompañes al capítulo 32. Capítulo 32, versículo 9. No se podía perder tantito Moisés porque el pueblo ya había pecado. Moisés subió porque Dios le dijo: ve al monte donde yo te voy a dar unas tablas, te voy a escribir la ley. Y ahorita bajas. No se pudo tardar tantito porque el pueblo hizo un becerro de oro. Dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Adorémosle. ¿Y qué dice ahí el Señor? Fíjense lo que dijo Dios. Dijo más Jehová a Moisés, versículo 9: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma. De ti, perdón, ahí me perdí. Lo consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Dijo: perdónalos. Intercedió por ellos. Un pueblo terco, malagradecido. Eso es un líder. Y pide perdón por algo que ni siquiera él hizo. Le dijo: voy a hacer mejor una nación de ti. Estos son muy tercos. Ya no los aguanto. ¿Y qué hace? El que disipula, intercede, se preocupa. Clamó a Dios por el pueblo de Israel para que no fuera destruido. Eso es ser un líder. No quería el jale, no quería ser el líder. Dios lo mandó, Dios lo puso. Y termina amando al pueblo. Un pueblo terco. Y no sé en qué punto estás tú, hermano. Si eres el discipulador, el que va a discipular, al que no pelan, o si eres el que no quiere ser discipulado, que no se deja, creyendo que la otra persona no tiene que hacer. Pero déjame decirte, si tú puedes, tú debes ser alguien que discipule a alguien. Tú puedes enseñar. Si no has sido discipulado, tú eres apto para ser discipulado. Tienes que aprender. Entonces, por un lado, o eres el discípulo y tienes que estar dispuesto a aprender, o eres el que va a discipular y tienes que estar dispuesto a enseñar, porque es un mandato del Señor.
Ya lo dije, ahí en los evangelios dice, id y haced discípulos. ¿Cuántas veces te has reproducido como cristiano? ¿Cuántos hijos espirituales tienes? Ahorita somos menos que en la mañana, pero si yo cuento así a como 40, somos ahorita. Si trajeras a una persona, cada uno de nosotros 40, el siguiente domingo seríamos 80. En la mañana éramos como 70, 80. Si trajeran uno, seríamos 160. ¿Cuántas veces te has multiplicado? Y si trajeras al siguiente domingo a otro, ya seríamos 200 y cacho. ¿Cuántas veces te has reproducido, hermano? ¿Cuántas veces has evangelizado? Y a lo mejor te haces como Moisés, ¿no? Ay, Señor, soy torpe de habla. Que predique él, que predique el otro. Es un mandato, tenemos que hacerlo. A lo mejor esperas que vayan, no sé, Teresita o Tellini, que son buenos evangelizadores. Y tú vas a hacer como que señas y él va acá a hablar. Y, ay, sí, pues él está traduciendo lo que yo digo a señas, ¿no? Porque tú no te animas a hablar. Pues el que está evangelizando es él. ¿Dónde está tu recompensa? ¿Dónde está tu esfuerzo por decir o compartir esas buenas nuevas que dices que recibiste? Son buenas nuevas, ¿por qué no las compartes? Hay mucha gente que se está perdiendo allá afuera. De tu propia familia. ¿Cuántas veces te has reproducido? No es fácil ser un líder. Te van a rechazar, te van a ignorar, te van a pedir consejo y van a hacer lo que se les dé la gana. Vas a orar por ellos. Y a lo mejor no hay fruto. Pero así es ser un líder. Te esfuerzas y dedicas vida para otra persona. Porque eso nos mandó el Señor. Ahora, vamos un poquito más adelante. En Deuteronomio. En el capítulo 31. Moisés duró en su ministerio como líder del pueblo de Israel 40 años. No más, 40 años, hasta los 120 vivió. De los 80, un jovenzuelo, hasta los 120, liderando un pueblo duro. Y también fue castigado por ese pueblo. Él tuvo la culpa, pues, pero porque se enojó y hizo algo que Dios no le había mandado. Y recibió el castigo y tampoco vio la tierra prometida. Bueno, sí la vio, pero no la pisó. Pero 40 años en su ministerio. Y ahí en el versículo 1 de Deuteronomio 31 dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás de este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos y de su tierra, a quienes destruyó. Le iba a secundar a alguien, otro líder. Nada más que déjame decirte la diferencia. A Moisés lo mandó Dios. Le dijo, vas porque vas. Le puso ahí su palanquita, Aarón, pero él era el chido. Nadie le enseñó, nadie le dijo cómo. Sin embargo, Josué vio 40 años a ese líder. Cómo trabajó, cómo estuvo la mano de Dios con él y que él iba a ser ahora el segundo, quien iba a secundar la misión, conquistar un pueblo. Es muy diferente cuando te lanzan y no tienes de quién seguir el ejemplo, pero vas porque Dios te mandó, obedeciendo, y es un poquito más fácil cuando Dios te hace la misma promesa a ti de que va contigo, pero ya tuviste un ejemplo, ya sabes cómo hacer las cosas. Y es más fácil, más padre, cuando Dios te hace una promesa personal. Te voy a pedir que vayas ahí a Josué, capítulo 1. En el versículo 3. ¿Estamos ahí, hermano?
Josué 1:3. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y esta promesa es impresionante. Imagínate que Dios te la dice a ti. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero tienes que hacer algo. Y todos se lo saben. Esfuérzate y sea valiente. Pero que Dios te diga, nadie te podrá hacer frente. Yo voy contigo. Y ya tuviste el ejemplo de durante 40 años de alguien que sirvió a Dios. Es un poquito más fácil. Mismo pueblo, duro, pero ya tuviste a alguien que te mostró cómo hacerlo. Entonces, no es fácil ser un líder, pero es más fácil cuando tienes quien te lo enseñe. Y es una vida de la cual Josué vio la vida de Moisés y aprendió de él. Es fácil tener un ejemplo de 40 años. Pero el hermano Tellini, la semana pasada, habló sobre Judas, de que tuvo al mejor. ¿Estamos de acuerdo? Tuvo al mejor maestro. Y se terminó suicidando. No fue arrepentimiento, fue remordimiento. Entonces de los 12 se perdió uno. Pero déjame decirte que no. No solamente se perdió uno. Vamos ahí al Evangelio de Juan. En el capítulo 21. Después de esto, versículo 1, Juan capítulo 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Tú sabes qué era Pedro? Pescador. En el capítulo 20, Dios ya se les había presentado 2 veces. Resucitado. Les había mostrado las manos y sus heridas en las manos, en los pies. La lanza que atravesó su costado. Ya había resucitado el Señor Jesús y había estado delante de ellos. En el capítulo 20 dice, estaban escondidos y encerrados. Las 2 veces que se les presentó. Puertas cerradas y se les apareció Jesús. Aquí ya estaban en la calle. ¿Pero qué estaban haciendo? Pescando. ¿Cómo los encontró Dios? Bueno, Jesús. Pescando. Recolectando impuestos. Haciendo cualquier otra cosa. 3 años de su vida pasó el Señor Jesús haciendo su jale, enseñándoles, ministrando, mostrándoles milagros. Ellos hicieron milagros. Dios les permitió hacer milagros a ellos. Se muere. ¿Y qué estaban haciendo? Vamos a pescar. ¿Solamente falló Judas? Fallaron los 12. Ya habían regresado a lo que estaban haciendo antes. Entonces esto quiere decir que no importa si tienes al mejor delante de ti enseñándote, si tú no estás dispuesto a cambiar. Si tú no estás dispuesto a hacer algo diferente. Si tú no estás dispuesto a hacer lo que Dios te dijo. Si no estás dispuesto a aprender, mucho menos vas a poder aplicarlo. Tuvieron al mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y le fallaron. Obviamente sí importa quién está delante de ti discipulándote. Es bueno, si tienes al mejor, pues mejor, ¿no? Pero no solamente depende de él. Va a depender mucho de ti, de mí. ¿Cuánto quiero crecer? ¿Cuánto quiero aprender? ¿Cómo vas a enseñar, hermano? ¿No quieres aprender? Pues porque a lo mejor no tienes la intención de enseñar nunca. ¿Para qué? ¿Para qué aprendo? ¿De qué me sirve? Entonces, depende mucho de mí. Porque así como fallaron los 12
y regresaron a hacer lo que estaban haciendo antes de que Dios les volviera a llamar y les recordara y les dijera, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta esa tercera vez que se les presentó ahí, cuando hace el milagro de los peces, que recolectan muchos peces, le pregunta a Pedro, las mismas 3 veces que él le negó, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Hasta que lo hace llorar. Y le dice, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás recolectando peces otra vez? 3 años invertí de mi vida para que los 11 fueran y hicieran el ministerio que yo les enseñé. Y posiblemente no estaríamos aquí sin esos 11, que sí tomaron la decisión de ser líderes y crear la iglesia en la que estamos, en la que creemos. Conocer el mensaje que tenemos. Entonces, ¿en qué lado estás ahorita, hermano? ¿Estás siendo un líder? ¿Recibiendo el rechazo de un discípulo que no te quiere? ¿Que lo enfadas? A lo mejor. O a lo mejor sí te quiere y te cae bien, pero pues nomás se lo toma a broma y no aprende nada. ¿O eres el discípulo y no te dejas discipular por nadie? Dices, nah, ya no lo necesito. ¿O si quieres aprender? Pero recuerda que Moisés no tuvo a nadie. Dios lo mandó, bueno, tuvo la mano de Dios, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿De qué lado estás ahorita? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar hoy? Porque los discípulos olvidaron muy pronto lo que Jesús hizo en 3 años y en poco tiempo ya estaban en lo mismo, como si no hubieran vivido al lado del Señor, ¿no? Y a lo mejor tú ahorita vas a decir, pues es que yo no tengo nadie que me discipule, ¿no? Nadie me busca. No tienes excusa. Por eso te voy a pedir, te dije que te iba a hablar de 3 personajes. Bueno, el segundo es un grupo, ¿verdad? Los discípulos. El primero fue Moisés y Josué, su relación. La segunda fueron los 12 discípulos de Jesús. Y este tercero, a mí me explota la cabeza. ¿Por qué? Te voy a pedir que vayas a Génesis. Capítulo 39, en el versículo 1. Génesis 39, 1. ¿Estamos ahí? No voy a leer, voy a platicarte rápido. Para los que no conozcan la vida de José, acabo de dar una clase a los niños el mes pasado de José. Te voy a decir la verdad. A mí me cayó gordo José. Dices, ¿por qué? Yo me lo imagino, estuve leyendo, o sea, analizando la clase, y yo siento que José era un poquito engreído. En serio, me lo imagino así como cuate de la Ciudad de México, fresón, y que dice, ¿saben qué? Yo soñé que había 11 espigas y se inclinaban ante mí. ¿Sabes por qué? Porque José es el intérprete de sueños. No estaba platicándolo para ver, a ver, ¿tú qué piensas o qué? Él sabía lo que significaba. Y después les dijo, yo soñé que el sol, la luna y las estrellas, suena canción, pero así fue, se inclinaban ante mí. Aparte era el chiqueado, el favorito, ¿no? Le dieron su capita de colores y toda la cosa. Entonces, pues a lo mejor era un poquito soberbio. La Biblia no lo dice. Era pecador, ¿no? No era 3 veces santo. Era humano. Y pues sus hermanos lo odiaban. O sea, a lo mejor le decían, no, pues caes mal, mijo, ¿no? Lo odiaban tanto que pensaron en matarlo. Y después mejor dijeron, pues le sacamos provecho, lo vendemos. Fue llevado esclavo a Egipto, lo pusieron en un buen cargo, abajito del jefe del oficial de Faraón. Buen puesto. Lo trata de seducir la esposa de este cuate, de su jefe, y lo mandan a la cárcel. 2 años en la cárcel, interpreta unos sueños para unos compas, se olvidan de él otros 2 años, y ya hasta que Faraón necesita que le interpreten sus sueños,
ya es cuando más o menos se establece su vida, ¿no? Pero Dios tenía un propósito en su vida. Pero algo que me explota en la cabeza, hermano, es este pasaje. Ahí donde te dije, léelo tú en tu casa del 1 al 10. Pero el versículo que es muy importante es este. A partir del versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Tú crees que estaba fea? Era esposa de uno de los jefes. Y quería dormir con José. Aparte estaba guapo el chavo. Dice: y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi amo? ¿No dice contra mi amo? Dice contra Dios. ¿Y quién se lo enseñó? Posiblemente. Pero tenía 12 hijos. La Biblia no dice si se lo enseñó su papá, si tenía un guía espiritual ahí muy personal, no sé, el sirviente, si fue de su abuelo Isaac, si fue de su bisabuelo Abraham, pero nadie se lo dijo. Y él dice: ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Entonces, ¿de quién era decisión? De José. Él lo había decidido en su corazón. Eran 12. Los 12 trabajaban, apacentaban ovejas. Pero él decidió agradar a Dios. Y no es como que tuviera un discipulado. No es que se sentara cada domingo a recibir una predicación. No había ley. La ley se escribió hasta mucho después con Moisés. ¿Quién se lo explicó? Él tomó esa decisión. No tuvo un líder. Esclavo muchos años. Entonces, no depende del líder. Si tienes al mejor dándote el discipulado, qué bueno. Si tú eres un buen discípulo y atiendes a lo que te dice tu discipulador, qué bueno. Pero si no tienes uno, no tienes excusa para ser el segundo, para ser el discípulo que quiere aprender, para ser aquel que desea agradar a Dios con su vida. No tienes excusa. No importa cuántos videos veas, te los puedes pasar de calle. Cuánto leas, te lo puedes pasar de calle. Tienes que estar dispuesto a aprender. Tienes que estar dispuesto a reproducirte. Tienes que estar dispuesto a tener una vida que agrade a tu Dios. Y depende nada más de ti, de mí. Cuánto queramos agradar a Dios. Y no va a haber pretexto. Si nadie te guía, tú puedes. Busca la manera. Busca que alguien te guíe. No hay pretexto, hermano. Te voy a pedir que inclines tu rostro para terminar. Señor, te agradecemos porque tenemos tanta libertad, Padre, que a veces solemos usarla como excusa, como pecado, para apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos a tener un corazón que te ame, que te busque, que desee aprender de ti y de tu palabra, Señor. Y que tengamos una vida que esté dispuesta a agradarte hasta las últimas consecuencias, Señor. Que podamos obedecerte y hacer lo que nos dijiste, Señor. Compartir tu palabra, guiar a aquellos que no saben tanto y nosotros también seguir aprendiendo porque no lo sabemos todo, Padre.
Ayúdanos a ser humildes y a reconocer que siempre necesitamos más de ti, Señor. Y que tú nos ayudes a llegar a aquellas personas que te necesitan, que están allá afuera, que también pueden ser familiares y amigos, el cual por temor, por vergüenza no les hemos platicado, por temor al rechazo, a las burlas. Pero eso a ti no te importó. Y tú hiciste tu ministerio, así como los dos hicieron su ministerio, y así como ahora nos toca a nosotros, Padre. Danos fuerza, danos sabiduría y la intención de crecer como iglesia, no por vanagloriarnos de tener una iglesia grande con muchos miembros, sino para agradarte a ti con nuestra vida en la obra que nos has encomendado, Señor. Que más personas conozcan de ti, de tu nombre y del amor que tú nos has ofrecido, Señor, del perdón. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.